Santo Dios omnipotente, canto de mañana tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran, tú quieras y eres y has de ser Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro. Puro es tu amor, perfecto es tu poder. Amén. Vamos a ponernos de rodillas para pedir la bendición de Dios. Eterno Padre y bendito Dios, en estas horas santas acudimos al trono de la gracia. Nuestras vidas, Señor, han sido refrigeradas por el poder divino. El Espíritu Santo ha estado con nosotros y le damos gracias por esa bendición. Nuestras almas han sido refrigeradas con el poder de su palabra y hoy, oh Dios, queremos seguir continuando, queremos seguir recibiendo el alimento que viene del cielo. Permítenos, Señor, que a través de la bendición de tu palabra, del estudio diligente, podamos nosotros, Señor, ser transformados por ese poder divino. Cuánto necesitamos hoy, oh Dios, que tú nos uses, pero antes de usarnos, tú nos vas a preparar. Y eso es lo que anhelamos en esta hora, que nos prepares, Señor, que nos ayudes a comprender lo solemne del tiempo en que vivimos, que nos instes, que nos enciendas ese fuego, tal como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, enciende ese fuego que hay dentro de ti, para poder ser efectivo, para que la lucha que recién, oh Dios, estamos comenzando, sea terminada pronto y que tú vengas por segunda vez. Gracias por esos favores, gracias por bendecir nuestras vidas y nos encomendamos en tus brazos de amor, encomendamos también la exposición de tu palabra y ayúdanos a tener oídos para escuchar, Señor, tus consejos, el consejo sabio que tienes para hoy. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, un feliz sábado para todos. Un saludo también para los que nos acompañan por la televisión y redes sociales. En este momento, mis hermanos, vamos a iniciar este temario de la tarde y queremos... La primera parte haría la menor parte, pero daría un tema de salud que hemos mirado, mis hermanos, que muchas personas están enfermas. La segunda parte daríamos, hermanos, lo que son
los puestos de avanzada y vamos a dar las noticias, también todo lo que está en evolución. Y la tercera parte, agarra aquí el consejo sobre la salud, está bien. Y la tercera parte, hermanos, vamos a hacer el cierre de la puesta del sol, las horas sagradas, para empezar otra semana. Así que esta primera parte, hermanos, queremos hablar un poquito sobre salud, cómo desintoxicar la célula, cómo limpiar la célula. La Biblia habla esto de una manera espiritual, pero también podemos aplicarlo de manera natural. El libro de Daniel, capítulo 8, es el versículo más conocido de Daniel, versículo 14, dice así, hermanos, Daniel 8, 14, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Consejo sobre la salud, es un grueso. Será purificado. Entonces, hermanos, la palabra purificado, podemos entender que es, por decir, la purificación del santuario celestial al inicio del juicio investigador, pero también podemos decir, mis hermanos, que Dios quiere limpiar nuestro cuerpo. El sistema defensivo o autoinmune está diseñado, hermanos, para eliminar intrusos, patógenos, microorganismos, vírus, bacterias, hongos, parásitos. Pero el cuerpo, hermanos, sufre mucho cuando nuestro cuerpo está intoxicado, porque el cuerpo, mis hermanos, no fue diseñado para estar intoxicado. Por eso, entonces, hermanos, tenemos que estudiar, porque Daniel dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será limpio, purificado, desintoxicado, restaurado. Entonces, hermanos, en este momento vamos a hablar un poquito de salud para que podamos limpiar la célula. Yo quisiera preguntar, hermanos, si hay entre nosotros alguna persona, de manera rápida, que le gustaría dar un testimonio de cómo Dios le ha sanado a través de un tratamento natural o a través de algún medio natural. ¿Hay alguna persona que le gustaría dar un pequeño testimonio de cómo Dios ha colocado la mano en su vida para corregir un problema o para sanar de un problema a través de un tratamiento natural? No todos a la vez, apenas uno. Mi hermano Alberto, venga aquí conmigo. El hermano Alberto tiene un testimonio reciente. Yo sé muchos de ustedes que tienen testimonios, y aquí los miro, los que estamos aquí, varios de ustedes sí tienen testimonios. Pero le hago esto no apenas para los que estamos aquí, pero también más que todo para los que están, quién sabe, mirando este canal de televisión por primera vez. Bienvenido, mi hermano, Dios lo bendiga. Él tiene un testimonio bien reciente de cómo Dios lo ha levantado. Sí, mis hermanos, para la honra y gloria de Dios, yo ayer estaba sentado en el sofá con mi esposa leyendo y de repente ya no me pude ni parar. Me agarró un dolor en toda la espalda que desde cuando no me lo he tenido, me lo sobo con una pelota y con varias cosas, pero ayer arrastras a la cama, gritando y todo, yo no sabía qué hacer. Ya iba a ir a urgencias. Y consulté aquí con el pastor Sausa y me dijo, mira, y me pusieron una toalla y otra bien caliente, casi hirviendo, 2, 3 de esas toallas. Me levanté corriendo, por la honra y gloria de Dios. Llegué como a las 11:30 a la iglesia, pero llegué hoy y gracias a Dios. Amén, amén. Gracias, muy amable. Así que mira, el poder de la hidroterapia, porque tenemos 2 herramientas poderosas para sanar. Dios ha dejado los 8 remedios, y entre los remedios de Dios tenemos la fitoterapia, que es la herbolaria, y la hidroterapia, que es el tratamiento con agua. Agua puede ser fría o tibia, o caliente también. Así que el hermano está dando un testimonio. Es que a la clínica, hermanos, llegan personas a veces que no pueden ni siquiera mover un brazo o el cuello, ¿no? De tanto dolor,
y después de una terapia de media hora o una hora ya salen caminando a la casa sin tomar nada de químico, droga o fármaco. Así que es algo poderoso, como acabamos de escuchar, ese testimonio. ¿Alguna otra persona le gustaría dar un testimonio de cómo el Señor le ha sanado? Venga conmigo, hermana, ¿me olvidé su nombre? Sandra, hermana Sandra. Cómo Dios le ha sanado usando un tratamiento natural. Yo sé que hay muchos testimonios, pero eso nos ayuda, hermanos, a confirmar nuestra confianza de que Dios no se equivoca con nosotros. Gracias. Señor les bendiga, hermanos. Mi testimonio es un poco largo. No fue exactamente conmigo, sino con mi hija. Hace exactamente como 7 años, una noche en la madrugada, llegó y me tocó mi yerno, la ventana, y me dijo, ¿podría venir un rato? Rocío está bien mal, Rocío es mi hija. Cuando le dije yo, ¿qué tiene? Me dijo, no sé, yo la levanto y está como que es trapo en el suelo. O sea, no se podía levantar, no tenía fuerza en su cuerpo. Entonces, sí, yo dejé a mis niños tiernos porque estaban pequeños todavía y corrí hacia donde ella vivía. Cuando llegué, yo vi a mi hija en la cama y créanmelo que sentí tan feo al verla porque yo sentí que mi hija ya se estaba yendo, pues. Yo le miré sus pupilas muy dilatadas y yo le hablaba y ella casi no le salía la voz. Y entonces le dije yo a él, ¿y qué pasó? Que no sé, me dijo, mi niña me llegó a decir que ella estaba mal, que no se podía levantar. Ella hacía como un mes que había tenido su última bebé. Y entonces me dijo, ¿qué hacemos? Le dije yo, porque el muchacho, fíjense que él no creía en Dios, el muchacho de ella, el compañero de vida que tiene. Y a partir de ese entonces, él empezó a creer en la medicina natural y en Dios. Me dijo, ¿qué hacemos? Llama al 911. Y entonces yo le dije, sí, llámelos. Pero durante él se fue, yo me arrodillé y le oré a Dios y le dije, Dios mío, ilumíname, ¿qué puedo hacer? Y en el momento yo la sentía ella helada, su presión la tenía completamente baja. Entonces, en el momento yo pensé y le dije a la niña de ella, no sabía dónde tiene el chile cayenne, que yo le regalé a ella, y me dijo sí. Y llegó y me lo dio. En ese momento yo le puse un poquito de chile cayenne bajo la lengua a ella. Y como los bomberos estaban a la vuelta de donde nosotros vivíamos, llegaron inmediatamente. Hermanos, yo me quedé sorprendida. Bendito sea el Señor. En el momento que ellos llegaron y le tomaron la presión arterial, ella ya tenía su presión bien. Y cuando llegaron y me dijeron, saque a la niña de acá, la niña tierna, y bueno, yo la agarré en mis brazos a la niña y ellos se quedaron, y le dije, cuando salieron, le dije yo, ¿y qué? ¿No le van a hacer nada? Me dijeron, no, es que es un virus el que tiene. Entonces le dije yo, pero ella está mal, la presión la tiene baja. Entonces me dijo, no, me dijo él, venga, me dijo, ¿cómo se llama? Paramédico. El paramédico. Y entonces cuando llegó y delante de mí le tomó la presión y vio que su presión estaba bien, yo me quedé sorprendida. Pero lo que más me sorprendió, yo me quedé angustiada porque ellos salieron de la misma manera que llegaron, no le hicieron nada. Cuando ellos salieron, quizás no, por el patio iban caminando, cuando mi hija se sentó en la cama y yo la escuché vomitando. Y cuando yo llegué de regreso donde ella, ya ella me estaba hablando. Y yo vi que cuando había vomitado, yo vi que ella había comido como plátano y le dio como una indigestión, porque la presión se le bajó, así como cuando las personas se ahogan en el mar, que se les va el movimiento, se quedan paralizados y por eso se ahogan en el mar. Igual ella, exactamente así estaba, solo que ella pues en su cama, ¿no? Pero no podía moverse, se paralizó. Pero lo que yo les quiero manifestar
es la bendición que nosotros obtenemos con la medicina que nuestro Señor nos ha dado. Amén. Alabado sea su nombre. Gloria a Gracias, Dios. hermano. Gracias, hermana Sandra. Sí, hermanos, estamos dando la clase de fitoterapia en la escuela de puestos de avanzada cada domingo. Y una de las plantas poderosas es el chile cayenne. Siempre digo que los hermanos mexicanos le gustan a comer el chile, pero el chile, hermanos, no es una comida, es una medicina y poderosa y funciona. Si entra al consultorio, a la clínica, una persona como que ya convaleciendo, ¿no? Como ya decayéndose, no hay otra cosa tan rápida para levantarla como un poquito de chile cayenne abajo de la lengua. Como dijo la hermana, la persona levanta en la hora. ¿Okay? Así que tiene que siempre tener estas medicinas al alcance de la mano. Bueno, hermanos, como mencionamos entonces, vamos a hablar un poquito de salud, después hablamos de los puestos de avanzada. El cuerpo está diseñado para enfrentar patógenos, no toxinas. Por eso, hermanos, yo tengo una cita que hago a los estudiantes decorarem y tenerem de memoria. Está en este libro, Consejos sobre la Salud, y está también el libro Ministério de Curação. E que interessante que está na mesma página em los dois livros, está na página 89. Diz assim, o livro Consejos sobre la Salud ou Ministério de Curação, é a mesma cita. Dice así: la única esperanza de mejorar la situación estriba en educar al pueblo en los principios correctos. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en esta iglesia, en estos canales de televisión, en este ministerio. Y dice: enseñen los médicos que el poder curativo no está en las drogas, sino en la naturaleza. Dice: la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar el organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. Entonces, hermanos, el cuerpo está luchando para eliminar toxinas. Ahora el aire está contaminado, el agua está contaminada, la comida está contaminada, todo está contaminado. Y esto está diseñado para destruirnos, porque el cuerpo no sabe qué hacer con tanta toxina. Por eso tenemos cáncer, por eso estamos todos inflamados. Ahora sigo leyendo, dice así: en caso de enfermedad, y eso no es un doctor de la tierra, es el doctor del cielo que dice, en caso de enfermedad, número 1, hay que indagar la causa. La hermana Sandra mencionó que su hija tenía indigestión, hay que indagar la causa. Si yo tengo un dolor en mi pie, hay que indagar la causa, porque si tiene una piedra en mi zapato, ¿de qué sirve tomar un painkiller? De nada sirve, la única solución es quitar la piedra del zapato, y ahí acaba el dolor. En caso de enfermedad, ¿qué dice aquí? Hay que indagar la causa. Número 2, deben modificarse las cosas y corregirse los hábitos erróneos. Si usted tiene dolor de cabeza, pues deja de tomar el café y el dolor de cabeza desaparece. Y si usted tiene insomnio, ansiedad y estrés, pues tiene que buscar la causa. ¿De qué sirve ir tomar un químico, una droga? No te va a sanar. Dice: deben modificar las antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Ahora viene la inspiración y dice así: después hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restabelecer las condiciones normales del organismo. Entonces, escuchen esto. ¿Por qué que un virus nos está matando? El coronavirus. Porque el cuerpo no está teniendo fuerzas para luchar contra este virus. ¿Y por qué el cuerpo no tiene fuerzas para luchar? ¿Será que Dios no sabía construir un cuerpo que pudiera luchar contra un virus que el diablo crió? Si Dios sabía. El punto es que nosotros, con nuestro estilo de vida moderno y nuestra dieta moderna, nosotros estamos nocauteando, anestesiando, debilitando nuestro sistema inmune.
Ahora cualquier virus tonto que entra nos hace un estrago, porque nuestra condición física está debilitada. Por eso la Biblia está diciendo, hermanos, ya desde el Antiguo Testamento, en aquel tiempo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Hermanos, de esto sabemos muy poco. Sabemos mucho de carro, de caballo, de bicicleta o de deportes, pero sabemos muy poco de nuestro cuerpo. Entendemos de todo, menos saber cómo mantenernos sanos. Entonces, escuchen esto. Ahora, mis hermanos, debemos aprender, y se enseña a los médicos, que la única esperanza está en educar al pueblo. ¿Pero educar en qué? ¿En lo que dice el gobierno? ¿Lo que dice el doctor? ¿Lo que dice el hospital? No, educar en lo que dice el doctor de los doctores. Amén. Porque ¿quién crió la célula? ¿Quién sabe restaurar la célula entonces? El que la crió. Nosotros somos la única raza que lleva a un igual para sanarse a uno mismo. Usted nunca va a ver que un perro lleva a otro perro para sanarlo o cortarlo, hacer cirugía. No. El único ser que va con otro es el ser humano. Ahora le hago una pregunta. ¿Dónde queda Dios? ¿No hay Dios? Por eso, hermanos, que tenemos que ahora pedir perdón. Y por colocar Dios a un lado, ahora Dios dice, bueno, ya que me dejaron fuera, pues sigan su camino. Y ahora viene un virus, una cosa tan insignificante, y nos mata. ¿Por qué? Porque abandonamos el Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál debe ser la actitud de nosotros? Nuestra actitud, mis hermanos, es obedecer. Tan sencillo. ¿Cuál es la medicina del cielo? Obediencia. ¿Quieren ver algo interesante? Isaías 33, 24. Isaías 33, 24. Mira lo que dice la Biblia. Isaías 33, 24. Vamos a poner en la pantalla para que los hermanos que están en la casa puedan leer con nosotros también. Está hablando de la nueva Jerusalén, el reino de los cielos, la ciudad santa. No dirá el morador de la ciudad santa, ¿ok? Del reino de los cielos. No dirá el morador, estoy enfermo. ¿Por qué? Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. Aquí hay dos cosas importantes. Dios quiere regalarnos dos regalos: salud y perdón. Perdón porque hicimos todo mal. Seguimos Babilonia, seguimos las tinieblas, seguimos la rebelión. Entonces Dios tiene que perdonarnos. Y número dos, Dios nos quiere sanar, porque dice que ningún morador de la ciudad santa estará diciendo, ay, tengo dolor, estoy enfermo. No, ningún morador dirá, estoy enfermo. Ahora viene la pregunta, ¿por qué ningún morador de la ciudad santa va a decir, estoy enfermo? Alguien va a decir, no, porque allá es el cielo y Dios va a estar con ellos. No, hermanos, la respuesta correcta es que en el reino de los cielos todos vamos a aprender cómo vivir sanos. Le hago una pregunta rápido antes que usted empiece a pensar negativo. ¿Usted cree que usted va a tener cáncer comiendo manzana verde, zanahoria, betabel? No. Usted puede comer todo el brócoli del mundo, usted nunca va a tener un cáncer. Entonces, ¿de dónde viene el cáncer? Si el brócoli, la zanahoria, el arroz, el frijol no le da cáncer, ¿de dónde vino? Vino del plan de Satanás de intoxicar o el producto, el aire o las emociones, porque el cáncer viene también por las emociones. Si yo tengo mucho odio en mi corazón, en mi alma estoy cargado de odio, venganza, yo echo una gran cantidad de adrenalina y cortisol en mi cuerpo, porque cada vez que tengo odio, y esto me sobrecarga las suprarrenales, y esto me echa una gran cantidad de químicos que son negativos, son toxinas al cuerpo, y esto va intoxicando. Jesús tiene una medicina poderosa: amar y perdonar. ¿Decimos amén, hermanos? ¿Debemos amar hasta quién mismo? Hasta los enemigos. ¿Y por qué Jesús nos manda amar hasta el enemigo? Para que usted no te destruya. Cuando usted odia, sea el enemigo o quien sea, usted te está destruyendo, porque esta cantidad de odio produce
toxinas. Mejor decir entonces como Jesús dijo, está perdonado, ok, olvida, ya, acabou. Efésios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No va a la cama cargado de emociones negativas, de mágoa, rencores y odio, que voy a me vingar y no sabe con quién se metió. Mejor decir, olvida, perdona, ya acabó, vamos a seguir adelante. Amén, hermanos. Amar, perdonar. Cuando entonces usted limpia el cuerpo de emociones negativas, la mente está libre, despejada, porque usted apenas ama y perdona. Usted não vai andar cargado de tanto ódio, de tanto rancor, de tanto pensar negativo. E a la vez agora você come comida limpia, comida verdadeira, comida orgânica, comida biológica, criolla, não? E agora você tem todo limpio aqui e aqui. Entenderam? Por isso, hermanos, quando a Bíblia menciona a reforma pro salud, a ver, déjame antes de decir, hacer uma pergunta aqui que eu posso escuchar a resposta. Qual foi a razão que Deus ha dado a reforma pro salud? Uno sabe dizer, allá em Levítico 11, Deuteronômio 14, que não podemos comer carnes imundas. Está bem, está correto. Aí está em Levítico 11. Pero qual razão por que Deus ha dado a reforma para a saúde? A ver, tenho duas manos levantadas. Ladies first. Ok, agora sim, pero em el tempo de Moisés em Levítico, ¿por que Deus havia dado a reforma para a saúde? Amém, amém, está correto. Pero é algo mais, vamos ver allá atrás. Já lo dijo, ok. Pero vamos ler uma cita bíblica então para contestar a resposta. ¿Por que Deus ha dado esta luz a Moisés? Porque sempre a gente diz assim de maneira ignorante, porque não é certo. A gente diz assim, não, esta tal de Ellen White agora inventou que não se pode comer carne. A reforma para a saúde não foi dada a Ellen White. A reforma para a saúde já estava na Bíblia. Levítico 11, 44 e 45. Vamos abrir a Bíblia em Levítico 11, 44 e 45. Diz assim: Porque eu sou Jeová vuestro Deus, vosotros portanto santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Porque Deus havia dado ao capítulo 11 a reforma para a saúde, que não deviam comer cerdo, nem tampouco conejo, nem camello, nem perro. ¿Por quê, hermanos? Porque Deus é santo e nós também devemos ser ¿qué? Santos. Diz: assim que não contamineis vuestras personas com nenhum animal que se arrastre sobre a terra. Qual é a razão da reforma para a saúde conforme Deus iluminou Moisés? Para que seamos santos. Claro, aí está, não tem que inventar nada. Disse: porque eu sou Jeová vuestro Deus, vosotros portanto santificareis e sereis santos. Portanto, não coma cerdo, não coma camello, não coma perro, nem gatos, nem serpiente, nem escorpiões. Hermanos, nós temos que então ser santos, porque eu sou Jeová que os hago subir de la tierra de Egipto, porque os egípcios comiam, hermanos, toda coisa imunda. Agora disse assim: eu hizo subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. Ahora le hago una pregunta: ¿tiene Dios depresión? ¿Tiene Dios cáncer? ¿Tiene Dios artritis? Entonces, ¿debemos tener esas cosas nosotros? No, porque el hijo tiene que ser como el padre. ¿Me están entendiendo? Deus não anda enfermo allá en el cielo, indo al doctor e tomando medicina. E se eu sou hijo de Deus, e se Ele é mi criador, e se Ele é mi doutor, e se Ele é mi redentor, será que Ele quer ajudar-me a sanar? Claro que sim. Aí atrás uma mão levantou. Coisas imundas. Se a irmã mencionou também o Espírito Santo, que ele habitar num lugar limpo, não vai habitar num lugar contaminado de alguém que come todo imundo, não? Por isso que temos que deixar de fumar, tomar álcool
e comer coisas que produzem enfermidade. Refinados, frituras, estimulantes. A ver, aqui tenho um livro, não vou alargar muito esta área, nomás quero ir rápido a esta parte, porque tenho outra parte depois de avançada para falar. Pero aqui tenho um livro, mis hermanos. Este livro se chama Consejos sobre el régimen alimenticio. Dice assim, hermanos, hablando del verdadeiro ajuno. Escuchen esto. Les vou ler aqui a la página 106, ok? 106. Consejos sobre el régimen alimenticio. Vamos colocar en la pantalla porque los hermanos en la televisión pueden beneficiarse. Dice, el verdadero ayuno que debe recomendarse a todos. Es muy importante, hermanos, de que entendamos la verdad sobre el ayuno. La verdad sobre el ayuno. Hay ayuno terapêutico, onde você pode quedar 1, 2, 3 dias sem comer nada, tomando muito líquido, pero aqui não está falando disso, aqui está falando sobre el verdadeiro ayuno. Vamos ler a cita? El verdadeiro ayuno que deve recomendar-se a quantos, hermanos? A todos. ¿Deben los pastores ayunar? ¿Los niños también? ¿Los ancianos también? ¿Las visitas también? A todos, todos, que a todos. Es la abstinencia de todo alimento estimulante. Agora le hago una pregunta. ¿Qué es el verdadero ayuno? No poner nada estimulante en nuestro cuerpo. Ahora le hago una pregunta. ¿Es la carne estimulante? Claro que sí. Mira a violência del leão, ele come carne. Del lobo, ele come carne. Agora mira, agarra um animal onívoro como el venado. Como é este animal agressivo? Não, os onívoros são calmitos. El conejo, não, bem calmito, você lo pode agarrar. El venado, a oveja, são onívoros. Então, hermanos, devemos eliminar todo café, carnes, ketchup, mostaza. ¿Sí? Todo isso é estimulante. Sodas, chocolate. ¿Estamos bem? ¿Já entenderam por que estamos enfermos? Por isso, hermanos, colocamos como desintoxicar as células, apenas obedecendo ao Senhor. ¿Você crê que você vai ter câncer comendo brócolis? Não, não. O que produz o câncer são produtos estimulantes, porque eles são tóxicos. E isto produz, mis hermanos, toxicidade. Quando o corpo, mis hermanos, está intoxicado, está cargado de toxina, o corpo não sabe o que fazer com isto. Então, hay uma salita por aí, vamos colocar esta basura aí. Agora está o câncer, um tumor ao corpo. Pero não era o plano de Deus que hubiera passado isto. Então, al venir aqui, ustedes estão economizando rios de dinheiro em drogas, em químico. ¿Por quê? Se você come plátano e papaya, mango, você não vai ter diabetes, não vai ter hipertensão, não vai ter artrites. E se você não tem nada disso, você não tem que ir ao doutor, nem pagar a consulta, nem comprar a droga, nem pagar o anestesista, nem pagar o hospital, nem pagar nada, a não ser comprar a comida. Estão comigo? Eu vivo em esta luz desde que conheci a palavra, há 40 anos. Você mira, eu tenho 62 anos, eu não tenho plano de saúde, nada, nada, nada. Eu não tomo nenhum químico, você pode ir ver onde vivo, eu não tenho nada, nem aspirina, nem Tylenol, nem Profenac, nada, nem ibuprofeno, nada, nada, nada. E por que não tem? Porque eu não necessito, eu não tenho dor de cabeça, nunca, a não ser que me desvelo demasiado, é muito raro que me desvele. Então, hermanos, ¿funciona ou não funciona o plano de Deus? Claro que sim. Hermanos, então aqui diz assim, o verdadeiro ayuno, este ayuno eu hago de por vida, e hasta a venida del Senhor quero estar em este ayuno, e isso deve recomendar-se a todos, a abstinência completa de todo alimento estimulante, nem um gramo de carne deve entrar em nosso estômago, e então você não vai ter um montão de hormonas, antibióticos, pesticida, agrotóxico, porque os animais, ao comer aquelas comidas contaminadas, eles têm o corpo contaminado.
Então, o que devemos comer se vamos quitar todas essas comidas? Dice, el uso adequado de los alimentos sanos e sencillos que Deus ha provisto em abundância. Os homens necessitam pensar menos em lo que comerão e beberão e em alimento temporal e muito mais com respeito ao alimento celestial que dará tono e vitalidade a toda a experiência religiosa. Então, hermanos, quando eu como a comida de Deus, qual é a comida de Deus? Os vegetales agora têm que ser o prato mais importante. Antes eram as frutas. Se você vai à Bíblia, Gênesis 1:29, temos o alimento original. Frutas. E que é uma fruta? É o que dá semilla que está colgado. Então, um pepino também é uma fruta, a berenjena é uma fruta, todo o que dá semilla está colgado é uma fruta. Aí está, disse, e dijo Deus, e aqui que os he dado toda planta que dá semilla, que está sobre toda a terra, e todo árbol em que há fruta e que dá semilla, os serão para comer. Esta é a comida original, é a gasolina del carro. Pero quando entrou o pecado, Deus agregou, hermanos, um detalhe, porque agora entraram as enfermidades com o pecado. Se você vai à Bíblia, e Deus vem com Adão e Eva, onde estão? Aqui, Senhor, escondidito. E por que estão aí escondidos? Com medo. É porque estamos desnudos. O ser humano estava com medo. O medo, hermanos, genera estresse, ansiedade, insônio e um montão de outros problemas que agora necessita sanar. E Deus agregou algo, então, ao ser humano. Gênesis 3:18. Capítulo 3, versículo 18. Dice assim, hermanos, que Deus agregou as plantas del campo. Aí está. Espinos e cardos te produzirá e comerás. Mira, está falando com Adão e Eva. E comerás plantas del campo. Agora tem que comer as verduras, as hortaliças, os vegetales. E esses produtos têm propriedades medicinais. Se você come cebolla, ajuda com os pulmões. Uma cebolla é uma poderosa medicina. Se tem dolor de ouído, você agarra umas gotas de cebolla que não está muito fria e põe aí ao ouído, hermanos, se le quita o dolor. O aceite de ajo também funciona. Se você le pega a cabeça, criou um ovo aqui, e tem aí, hermanos, um vulto aí, você agarra uma papa, corta, amarra aqui a papa como uma banda, dentro de 2-3 horas, na manhã seguinte desapareceu todo, não há nada. Assim que essas coisas são medicina. Estão comigo? Por isso o Senhor nos ha dado a natureza. Assim que, hermanos, eu creio que já falamos um pouquinho de saúde. Sim, um pouquinho mais. Déjame ler uma cita mais. 2 de Coríntios, el capítulo 7, al versículo 1, dice así, hermanos, el apóstol Pablo, 2 de Coríntios 7:1, 2 de Coríntios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promessas, que dice aí, limpiémonos, hay que desintoxicar, limpiémonos. Las iglesias não sabem nada desta doutrina, não conhecem esta luz. Limpiémonos de quê? De toda contaminação. Alguns dizem, não, está falando de la imoralidade, de la condição moral, espiritual. Não, aí está falando de toda contaminação de carne, del cuerpo, de la célula, de los sistemas e de espírito, perfeccionando la santidade em el temor de Deus. Portanto, hermanos, devemos ir a la casa, agarrar todos os produtos de origem animal e poner a la basura. Não dá ao perro para não enfermar o perro, porque senão ele vai ter câncer e artrites e o perro pobre vai sofrer. É melhor poner todo isso à basura. Agarra todo o produto açucarado, colorido, allá, embotellado, todas essas coisas tercializadas e todo isto à basura, porque isto produz, hermanos, alergia, produz artrites, produz as enfermidades inflamatórias. E há algumas agora que são modernas. Alguns dizem assim como se for uma moda. Ai, eu tenho fibromialgia. Pois eu não quero ter estas coisas. Ai, agora o doutor disse que eu tenho lupus, disse com orgulho, assim como se fora ganhar a loteria. Eu não quero ter nada disso em minha vida. Por isso, meus irmãos, temos que agora, o apóstolo Pablo menciona, limpiémonos de toda contaminação. Não coloca nunca na piel o que você não pode colocar na boca, porque a piel absorve e vai colocar ao corpo esta toxina da mesma maneira. Assim que temos muito que aprender. Estudiando a palavra do Senhor, pero 2 de Coríntios 5:17 diz, ele que está em Cristo é que? Nova criatura.
Antes te andava enfermo correndo atrás del doutor, de hospital, de oncologista, que tanta coisa, pero agora nós outros estamos em Cristo. Somos novas criaturas, as coisas antigas quedaram para trás, todo se hizo nuevo. Decimos amém, hermanos? ¿Está interessante o tema? ¿Puedo terminar? Esta parte de salud. Tenho uma boa notícia para vocês, para concluir esta primeira parte. Aqui diz assim, Conselhos sobre o régimen alimenticio, a la página 17, diz assim, hermanos. Es el párrafo 8. Conselhos sobre o régimen alimenticio, página 17, diz assim, el Criador del hombre, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 17. El Criador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Él crió tus ojos, Él crió tus pulmones, Él crió tu hígado, riñones, son filtros. Dice, el Criador del hombre ha dispuesto toda maquinaria de nuestro cuerpo. Toda función ha sido como? Hecha maravilhosa e sabiamente. Agora escutem o que está escrito aí. Tremenda cita, hermanos. E Deus se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando em forma saudável, se o agente humano quer obedecer às leis de Deus e cooperar com Ele. Você crê na palavra? Eu creio. Eu creio. Você crê que pode viver em esse seguro de saúde aí? Eu lo vivo 40 anos. 40 anos que eu, apenas dependendo do Senhor, me he mantenido, hermanos. E quando conheci esta luz, eu tinha uma artritis violenta. Agora me está querendo regressar porque este coronavírus é um vírus del diablo. E esta loucura me agarrou, hermanos, e me quedei, pero mais que todas as pernas. Antes eu tinha a coluna e os ombros, agora me quedei com uma inflamação nas pernas, pero estou trabalhando com isto. E graças a Deus puedo seguir moviendo. Eu nunca quedei a casa e que não pude trabalhar, ou não, sempre me muevo, pero siento um pouco de dolor em las piernas. Para la mañana, quando me despierto, é difícil, porque eu tinha uma artritis violenta. Eu comia cerdo, mono, serpiente. Minha família comia toda carne de caça, ¿me entiende? ¿No? Todo lo que estava al matorral, comíamos. E então, hermanos, eu agarrei uma artritis tão violenta que eu não podia nem penar meu cabelo, porque meu braço não levantava. Era terrível. E a parte disso, tinha uma gastritis crônica, nerviosa, crônica. Hasta um vaso de água eu tomava e me queimava o estômago. Portanto, sofri muito, pero o Senhor me ha mantenido todo este tempo. Diga, mi hermano, ¿usted levantó la mano? Gracias, hermana. Yo en las clases, los estudiantes hacen muchas preguntas y yo le digo a ellos siempre lo mismo. Tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos habla. Porque si usted va al doctor, el doctor te puede decir lo que él quiera o apenas para correrte de una vez para que salga de ahí, te dice cualquier cosa. Pero tu cuerpo te habla. Porque usted puede decirme así, ay, ¿cómo te sientes feo? Pero si yo me siento bien, eu sei que estou bem. Diga o que diga você de mim, eu sei como estou, porque me sinto como me sinto. Então, tem que escutar tu corpo. Quando você empieza com alergia, com frios, ou calores, ou sudores, ou estornudo, ou o que seja, tosse, gripa, fiebre, tem que escutar o corpo. Tu corpo a gritos te está reclamando. Acabo de ler a cita aqui, a página 89, do livro Conselhos sobre a Saúde. Há que indagar a causa. Então, se eu tenho um problema de depressão, um exemplo, não? Seguro que tenho estranhamento, e você vai dizer que tem uma coisa a ver com a outra, é que quando tu corpo está sobrecargado de toxinas, vai alterar
el sistema nervioso y el sistema hormonal. Entonces tenemos, hermanos, que aprender a reconocer nuestro cuerpo. Tenemos que abrir las vías de eliminación. Yo he colocado en internet un curso de desintoxicación completo, son muchas clases, y ahí cada video apresento una vía de eliminación. Entonces, cuando el colon, el pozo negro del cuerpo, que es la parte más importante de eliminación, el número 2, cuando esto funciona bien, pues todo va bien. Pero si el colon no funciona bien, usted vai ter alergia, vai ter artrites, vai ter depressão, vai ter um montão de problemas, e mais que todo câncer, porque se não está saindo por aí a basura, ou toxinas que deviam eliminar, pois em algum lugar isto vai estar acumulado. Número 2, os outros filtros que mencionei, rinhões, hígado, pulmões, são todos filtros, e você, seguro que quando corre 3.000 milhas ou 5.000 milhas em tu carrito para cambiar los filtros, así el cuerpo también, no más que en el cuerpo no cambiamos, tenemos que limpiar. Entonces hay que tomar productos que limpian, hay que tomar la clorofila, el carbón vegetal, hay que tomar los jugos, y tenemos un montón de cosas, agua de coco, que estão cargados de antioxidantes, toda vitamina é um antioxidante, então temos que poner muitas vitaminas e minerales. Aparte, hermanos, temos que cuidar com vamos dizer assim, com a manutenção do corpo, porque o carro, você tem que manter um caminhão, um carro, uma máquina tem que manter uma manutenção para que corra na vida larga, o corpo igualito, tem que ter vitamina B12, tem que ter, hermanos, ácido fólico, tem que ter vitamina D, tem que ir ao sol um pouquinho, meia hora, cada dia, tomar luz solar, pero não tapado como estou, e assim todo tapado, tem que ser a piel. E a la vez que falta um nutriente, é enfermo. Um nutriente, exemplo, se hace falta hierro, você vai ter anemia. Pero não sabemos como arreglar isso. Salió mis exames que estou com anemia. Vai correndo à farmácia, bueno, o doutor te dá aí uma receita, vai à farmácia comprar algo inorgânico. Não. A célula não está desenhada para assimilar nada inorgânico. Isso tem que estar onde Deus colocou. A minha lecanha tem hierro, a lenteja tem hierro, e há um montão de produtos que têm hierro em lugar onde Deus colocou que vai entrar na célula. Portanto, hermanos, duas coisas para a célula, para que tenhamos boa saúde: limpiar e nutrir. Sencillo, limpiar e nutrir. A célula não quer saber essa coisa de pizza, de soda, que tanta porqueria que uno come. O que a célula quer saber é cálcio, potássio, sódio, manganeso, vitaminas. Isso é o que a célula quer. Por isso, quando uma pessoa vem com nós outros, le damos aí a espirulina e outras coisas, porque tem nutrientes que vai alimentar a célula. E aquele ojo que não pudiera já ler, que andava assim, que para cá, para allá, e agora empieza a ler outra vez. Normal. ¿Por quê? Porque corrige. Quando tem a herramienta correcta, o corpo se corrige. Aquela menstruação excessiva desaparece, aquele dolor desaparece, aquele mareo desaparece. Todo regresa à normalidade, porque quem controla todo este processo não é um doutor, nem você, nem seu papá. Quem controla todo esse processo é Deus. E se Ele tem as ferramentas que Ele quer que coloquemos, por isso a Bíblia diz que somos colaboradores de Deus. A parte que me toca a mim, eu tenho que fazer. Deus não vai dizer, abre a boca e agora te vai meter água porque você está desidratado. Sabia que a maioria de nós outros aqui estamos desidratados? Sim, falta de água. Ai, é que não tenho a costumbre, ai, é que não me dá a gana, é que está muito frio, e ai, que não tenho tempo nem de tomar água porque não quero ir ao banho toda hora. E sempre colocamos um montão de obstáculos, e agora estão os filtros todos contaminados e sucios por falta de água. Então, hermanos, a la hora que despierta, é a hora que despierta que se toma água, não a hora de dormir, porque senão você corre toda a noite ao banho e não dorme. A la hora que despierta, agarra 2, 3 limones e põe o jugo e água tibia, toma 2, 3 vasos, não importa. Isto é para limpiar, porque toda a noite o corpo está tratando de eliminar toxinas e agora você está ajudando. Somos colaboradores de Deus. Quando você faz isto,
Usted vai bem ao banho porque abranda a matéria fecal, não está uma pedra aí como um cabrito para fazer pelotas, não. Tem que ser isto blando. Quando uno vai ao número 2, ou os niños, os hijos, não, que vão ao banho, uno tem que mirar. Se isso está empedrado, hermano, seguro que está desidratado, ou não tem fibra ou não tem água, ou os dois. Então temos que poner isto. O colon requer calor, requer fibra, requer, mis hermanos, água e requer movimento, exercício. Por isso que uno tem que fazer exercício para mover o peristaltismo do colon. Bueno. Las otras vías de eliminación son los riñones, el hígado, la piel, los pulmones, ¿ok? Así que hay que decorar esto para poder limpiar todas esas partes y vamos a estar sanos. ¿Alguna pregunta o podemos terminar esta parte? Diga, hermana Rocío. Yo le quiero hacer una pregunta por mi hermano. A él padece mucho dolor de las piernas, de los pies, como punzadas. Él dice que es por la diabetes. ¿Cómo le puedo ayudar para quitarle ese dolor? Sí, lo primero que hay que descubrir la causa como miramos, ¿no? Esto puede ser que tenga falta de potasio, un ejemplo. Puede ser que tenga estrés, porque quien queda mucho tiempo parado, todo el día trabajando na tienda o algo así, o cargando peso, puede que tenga un estrés a esta parte. Puede que tenga, pues, que otro problema. Tem que descobrir la causa. El azúcar, hiperglicemia o hipoglicemia, também pode produzir isso, não seria lo mais indicado, pero também pode ser. Então, há que corrigir todas as funções e nutrir bem o corpo. O massagem ajudaria bastante, o pé de lluvia ajudaria bastante para ativar a circulação a las pernas e venir sangre nova. E aí colocar minerais, não? Bastante minerais. E isto lhe ajudaria bastante. Sí, en el caso de diabetes, lo primero que le digo a la gente, no tiene que tener diabetes. Diabetes se cura bien fácil. Fácil, fácil. Lo que es cáncer, artritis, hipertensión, es difícil curar, pero diabetes no. Diabetes 2 semanas, 2 meses, más tardar 2 meses se puede curar. ¿Y cómo lo hace? Quita todo dulce, da un descanso al páncreas, quita todo producto de origen animal y los refinados, galletas, todo esto, ¿no? Nada de trigo. E que tem que comer o diabético? O diabético come arroz integral, come avena, come milho, tamaranto, harina de maíz orgânico e muitos frijoles mesclados com ensaladas verdes. E o diabético tem que comer, em lugar de papa, comer camote. E a la mañana tomar a insulina de Deus, lhe dá meio vaso de jugo de jotes, green beans, em ajuno, é a medicina mais poderosa para o diabético. E aí colocamos uma fórmula de diabenil, eu coloco aí a dimena silvestre, o melão amargo, a bauínia, que é pata de vaca, na outra não me acordo agora, mas são 4 plantas que coloco aí, uma fórmula excelente. O melão amargo é excelente para o diabético. E também o diabético tem que, se pode ter um pouquinho de este, agora me foi o nome desta coisa negra, que é como uma miel negra. No. Ya me voy a acordar. Diga, hermana. Ou está gravado, depois podem repassar todo e venir ver o vídeo com calma. Por isso hablo rápido, porque queda gravado todo, não? É Dimena silvestre, a planta mais poderosa para o diabético, a dimena com o melão amargo. Pero o jugo de jotes ajuda bastante, não? Bueno, hay que quitar todo gluten del diabético, el trigo, todo trigo tem que quitar e dá esses outros cereais que colocamos. Para o diabético, quita a papa e coloca o camote ele cai bem no diabético que não lhe dá hiperglicemia, ok? E frijoles, ensaladas mescladas com arroz. O diabético não tem que comer cada 3 horas, porque produz estresse ao aparato digestivo, tem que comer às 5, 6 horas, pero uma comida bem equilibrada. E